Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy estamos de fiesta. ¿Con quién? Con Jesús. Entonces, ¿estamos de fiesta? Con Jesús. ¿Estamos de fiesta? Con Jesús. Sí, eso. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Un saludo muy especial de nuestro presidente de la organización en Colombia. He estado en Colombia en un tratamiento odontológico más que todo. Más que todo eso fue lo que me llevó, y también a visitar a mis padres que están muy viejitos ya, están en los últimos tiempos ya, lo mismo mis suegros. Es ese problema que tenemos casi todos los que tenemos padres a esta edad, que estamos como angustiados, ¿no? Que en cualquier momento parten y que no sabemos a qué hora nos llaman para darnos la mala noticia de que se fueron. Pero bueno, lo importante es poderlos disfrutar cuando se puede. Así que las congregaciones donde pude estar les envían saludos desde Colombia. Y por lo demás, pues aquí estoy. Muchas gracias por el bienvenido, pastor. Hacía un mes que no estaba por estos lugares, me hicieron mucha falta, ¿verdad? Que cuando se aleja uno de la congregación le entra momentos de mucha tristeza. Ya se acostumbra uno a su congregación. Tuve que cambiar de gafas también porque se me perdieron. Boté dos pares de gafas, tiré. Y veía que la semana pasada la pastora, yo la estaba mirando allá desde mi camita, porque allá la diferencia son 6 horas, entonces estaba mirando que ella me hizo quedar mal con esta veladora. Dije yo, ¿cómo me vi la cara de tonto? Y me daba risa, dije, no podía quedarse callada, porque me equivoqué de veladora y yo estaba convencido que esta era una de verdad, y traté de encenderla y no encendí. La veladora no encendió, claro, era de pila. Pero bueno, sirve para recordar que tenemos que ponernos las pilas a veces, sino como que nos dormimos, ¿verdad? Los laureles, ¿qué me hubiera costado meterle la uña? A ver, primero. Y vea, ahora quedó encendida de por vida. Ya se acabó. Bueno, gloria al Señor. Hoy traigo un tema muy interesante, perdón, yo se fue esto porque se quedó encendido. Tengo un tema muy interesante para todos nosotros, que es acerca de la esclavitud. Desde el principio Dios nos dio libertad. Así se llama la predicación de este día. ¿Cómo es? Desde el principio Dios nos dio libertad. Desde el principio Dios nos dio libertad. Usted es libre porque Cristo le dio libertad. Amén. Amén. Vamos a despertarnos. Vamos a despertarnos. A ver, vamos a ponernos sobre los pies. Vamos a colocarnos sobre los pies. A ver, ¿cuántos trajeron sus manos? Amén. A ver, sus manos. ¿Y cuántos trajeron sus pies? A ver, sus manitos, ¿dónde están sus manitos? ¿Sus pies? Mano Medina, a ver, ¿dónde están los pies, las manos? A ver, todos, a ver, y todo el cuerpecito, a ver, todo el cuerpecito, a ver, todo el cuerpecito, a ver, allá, amigo, a ver, el cuerpecito, ¿no trajeron el cuerpecito? María Antonia, Mangarita está pegada. A ver, Mangarita, hágale una vueltecita que no está tullida. Eso, ahora sí. A ver, ¿y quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Gloria, Señor. Ahora sí, tomen asiento. ¿Cómo se llama la prédica? Desde el principio Dios nos dio libertad. Por allá en los años 1700 en adelante, en la isla de Pascua, ¿se acuerdan ustedes cuando ven la televisión, cuando ven algún cortometraje? En una isla que hay unas estatuas de unos hombres de piedra que son así narizones, ¿y han visto? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes la ha visto? Bueno, pues la isla de Pascua era un lugar que tenía, en su época, en los años 1700, tenía 40.000 esclavos africanos. Estos africanos, simplemente de ahí, de estos esclavos, de ahí los distribuían a muchos lugares y ellos morían en esclavitud. Nadie les hablaba de nada. Estaban perdidos totalmente. O sea, ellos se condenaban, ¿sí? Todos aquellos africanos se condenaban. Pero resulta que ya en la tribu de los Moravo se habían extendido
muchos misioneros, habían nacido muchos misioneros. Recuerdan una vez, o ya se las predicaré nuevamente un día, acerca de los Moravo, que eran una tribu indígena del Amazonas, más que todo, más de la región de Ecuador, y ellos se mataban entre sí. Y una vez llegaron unos misioneros y los conquistaron, y ellos mataron a los misioneros, pero de ahí salieron una buena iglesia que hoy en día todavía están regándose por todas partes del mundo, predicando el evangelio. Ellos son los Moravo. Pues de ellos salieron dos muchachos que eran de una familia muy prestante ya, porque los Moravos se extendieron en todas partes y ya llegó a cierto lugar donde había una familia muy prestante, o unas familias muy prestantes, muy conocidas, en los cuales habían dos muchachos en especial que conocían muy bien de las Sagradas Escrituras y supieron que en Chile, en la isla en la isla que les dije antes, que ya se me olvidó otra vez, no, en la isla de Pasmo fue donde murió, ¿quién? Pablo, Juan, donde murió Juan. Y la isla de Pascua era una isla en Chile, o es una isla en Chile, donde llegaron estos jóvenes y supieron que allí habían 40,000 esclavos y que ellos morían en la ignorancia, se iban para el infierno. Pero a esa isla no podían entrar si no eran los dueños de los esclavos, los trabajadores del amo. Solo ellos podían entrar a esa isla, o quienes iban a comprar. Pero dicen a quedar, solo se quedaban los esclavos. Así que estos dos muchachos se vendieron como esclavos. Informaron a su familia que de la única manera que ellos podían convivir con los esclavos para hablarles de Cristo era haciéndose esclavos. Entonces se vendieron como esclavos, con el dolor del alma de toda su familia y toda la gente que los conocía. Ellos no les interesó entregar su propia vida por la vida de todos aquellos 40,000 esclavos que se encontraban en la isla de Pascua. Así que fueron muy murmurados por su familia, y sus padres quedaron asombradísimos de cómo ellos perdían su libertad por amor a aquellos esclavos que estaban en aquella isla. Entonces, ¿a qué voy yo con esta reflexión acerca de estos jóvenes moravos? De que muchas veces nosotros decimos, no, pues que yo no puedo hacer nada en la iglesia porque yo no soy bautizado. Entonces yo como vivo así o así, yo no puedo hacer nada en la iglesia, a mí no me usan. No, hermano, es que usted es libre delante de Dios, usted es libre para servirle a Dios, y no necesariamente dentro de la iglesia usted puede servir. Usted sirve afuera con su testimonio. Usted sirve afuera con el amor a Cristo. Usted sirve afuera hablándole a la gente de Cristo, predicándole el evangelio, predicando las buenas nuevas, porque esa es la gran comisión en especial a la que Dios nos llamó. Dios nos llamó a la gran comisión, y la gran comisión es ¿cuál? ¿Cuál, hermano Medina? Ir y predicar El evangelio a toda criatura. a toda criatura. O sea, nuestra obligación en especial es ser partícipes de sacar de la esclavitud en que vive la gente. La gente del mundo está en esclavitud del mundo. Por lo tanto, se necesitan obreros. Por eso dice la palabra del Señor, la mies es mucha, los obreros pocos, porque nadie quiere servirle a Dios. Si todos pensásemos como aquellos moravos, como aquellos muchachos, entregaríamos todo por amor de Cristo. Nosotros los pastores entregamos todo por amor a Cristo. Nosotros sacrificamos muchas veces nuestra familia, nosotros sacrificamos nuestra vida, nosotros sacrificamos nuestros empleos, nosotros lo damos todo por amor a las almas. ¿Sí? Porque queremos que las almas se salven. Nosotros los pastores, la mayoría, no sé, yo no puedo hablar por todos, pero la mayoría trabajamos en la obra por amor a las almas, más que por amor a nosotros. Entonces, eso es algo que nosotros todos debiésemos pensar. ¿De qué manera le estamos sirviendo a Dios? Porque Él nos ha dado libertad, nos ha sacado de la oscuridad a la luz
admirable que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alabamos a Dios? Amén. Así que no solo se trabaja en la iglesia, dentro de la iglesia, sino fuera. Amén. Usted es un testimonio vivo. Usted es muy importante para la congregación. Cada uno de ustedes es demasiado importante para la congregación. Si es para la congregación, ¿cuánto más lo será para Cristo? Porque usted es por quien Cristo entregó su vida en la cruz. Yo soy por quien Cristo entregó su vida en la cruz. Dígale al que está al lado, yo soy el quien por Cristo entregó su vida en la cruz. Amén. Él entregó la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso debemos ser agradecidos con Dios y cambiar nuestra actitud. Porque muchas veces no nos sirve de nada ir a la iglesia. Y pasan los tiempos, los años y no, seguimos lo mismo. Y nosotros venimos a la iglesia para tener un cambio. ¿Alabamos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué hemos hecho con esa libertad? ¿Acaso estamos utilizando bien nuestra libertad? Creo que es tanto el deterioro mental de los seres humanos que la libertad la han estado usando para perdición de su propia vida, para perdición de su alma. Y no es el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros seamos libres para que seamos felices. Y en Cristo somos más que vencedores, somos felices con Cristo. Lo que pasa es que hoy en día casi no se usa la palabra Cristo afuera porque da miedo, que de pronto nos censuran, que de pronto nos digan aleluyas, que de pronto, ay, ¿qué nos dirán? Miren, Colombia, hoy en día, bueno, hace 10 años cuando yo me vine, bueno, ya 11 años, no se escuchaba tanto de Cristo como hoy en día. Yo creo que de las macroiglesias que se podían decir que habían en Estados Unidos, que ya se acabaron, hoy en día están en Colombia. Porque es el único país en el mundo en este momento que está en avivamiento. Y hay otros que lo están siguiendo. Pero el único país en el mundo que está en avivamiento en este momento, que el Espíritu Santo tiene un derramamiento poderosísimo, es Colombia. No porque sea mi país, sino porque esa es la encuesta que se ha hecho a nivel mundial acerca del Evangelio. Y todo el mundo conoce de Cristo en Colombia. Todo el mundo, los políticos. Ahorita los políticos están como babosos allá en todas las iglesias viendo a ver cómo se roban un voto. Pero lo único que hay es corrupción. Como en todo el mundo, la política es una corrupción. En Colombia es una corrupción terrible. Pero la gente está ciega. La gente quiere vivir esclava. Allá tenemos un país enseguida pegado ahí en la frontera que se llama Venezuela, que la cogieron unos corruptos políticos y la destruyeron. Era una de las naciones más fuertes en Sudamérica, más ricas en todo, en petróleo, en todo lo que usted se imagine. Ellos nos humillaban a los colombianos. Yo estuve viviendo en Venezuela hace 35 años y nos miraban como a perros, nos despreciaban. La policía nos perseguía como animales. Y hoy en día todos los venezolanos están, pero saliendo a montones, a miles, a millones, saliendo para Colombia. Entonces, ahora ¿qué está pasando en Colombia? Hay un deterioro terrible del empleo. ¿Por qué? Porque los venezolanos se están regalando por lo que sea con tal de tener un plato de comida, porque en Venezuela no lo tienen. ¿Por qué? Porque unos corruptos políticos llegaron, poseyeron, porque poseyeron como el mismo diablo, poseyeron esa nación y la destruyeron. Y ahora ¿qué está haciendo en Colombia? La guerrilla está en la política ahora, porque un corrupto político entregó la nación a la guerrilla, ¿sí? Le vendió la nación a la guerrilla y ahora son los que son candidatos para la presidencia. Imagínense ustedes cómo la gente siendo libre quiere ser esclava. Asimismo nosotros, siendo libres en Cristo Jesús, queremos volver a la esclavitud buscando las cosas del mundo. Y resulta que lo mejor es poder estar unidos con el Espíritu Santo. Alabamos a Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Vamos a abrir la palabra en Éxodo, capítulo 21, del 2 al 6. Éxodo, capítulo 21, del 2 al 6.
el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 21, del 2 al 6. Y dice así: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Alabamos a Dios? Amén. Si la encontraron la próxima, yo solo se las leo para que ustedes no se pongan a buscar y puedan escuchar. Entonces, ¿qué pasaba? En aquella época, cuando los hebreos estaban en una situación difícil, ellos se podían vender por la deuda que tuviesen a su amo. Pero habían amos que eran muy buenos, eran amos que cuidaban muy bien a sus siervos. Entonces, en el transcurso de cuando ellos estaban como esclavos por la deuda, el amo de repente les daba una mujer y tenían hijos con esa mujer, ¿sí? O de pronto aquel hombre se entregaba como esclavo con su mujer por la deuda, ¿sí? Y ahí eran esclavos hasta los 6 años. A los 6 años el amo tenía que darles libertad, ¿sí? Y muchos de ellos, aunque el amo les daba libertad, tenía que darles una parte de lo que hubiesen cosechado, de lo que hubiesen conseguido durante esos 6 años. O sea, no lo podía sacar de balde, tenía que darles una pequeña fortuna para que ellos vivieran, ya que habían trabajado por menos de la mitad, por una tercera parte habían trabajado. Entonces tenían que darle la libertad, pero si había entrado con su mujer, salía con su mujer. Si el amo le había dado mujer y habían tenido hijos, la mujer y los hijos eran del amo, no eran del esclavo. O sea, el esclavo tenía que salir solo. Pero de repente él se había enamorado de aquella mujer y de sus hijos y le decía: no, amo, usted me ha tratado muy bien, yo no quiero irme, yo amo mi mujer y mis hijos y yo no quiero irme porque también le amo a usted y yo quiero seguir siendo su esclavo. Entonces salía el amo con el esclavo y lo llevaba ante los jueces y le decía: este hombre no se quiere ir de mi lado, él quiere quedarse conmigo porque él me ama. Entonces delante de los jueces cogían y lo ponían sobre la puerta, ponían su oreja sobre la puerta y le hacían un hueco con una lesna, le hacían un hueco en su oreja, y esto denotaba que él era de propiedad de aquel amo, que él ya nunca se iría, porque él tenía privilegios. Entonces aquel esclavo era un esclavo prácticamente libre, que vivía en la casa del amo, que le servía a su amo, pero con mucho amor. Y aquel hombre, aquel esclavo, entraba en su casa, comía de la comida del amo, vivía con el amo, porque su amo también le amaba a él y le había aceptado. Esa es la libertad a la que nosotros debemos acostumbrarnos delante de Dios. No sabemos para qué nos dio Dios la libertad. Y es para poder caminar con Él. Es para poder disfrutar de Dios. Es para poder disfrutar de los regalos que Dios nos da. Cuando aquel esclavo quedaba libre y le habían hecho el hueco en la oreja con la lesna, era libre, pero vivía con el amo, ya no se iría jamás, pues entonces tenía los privilegios de uno más de la casa, porque podía disfrutar de la comida, el amo lo vestía, el amo no lo castigaba, vivía muy bien. Pues nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, somos libres, tenemos poder y autoridad. El Señor nos ha dado poder, ¿sí? Nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. O sea, Dios nos ha dado poder de reprender, de dominar al diablo y a todos sus demonios, de que no seamos poseídos por el diablo.
Nos ha dado Dios el privilegio del Espíritu Santo. Nos ha permitido caminar con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está ahí con nosotros para que nosotros seamos libres. Y nos da regalos. Y el Espíritu Santo entonces nos da el fruto de su Espíritu para que nosotros vivamos libres y llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un regalo grande del Espíritu Santo a los que ya no somos esclavos del mundo. Y también nos da dones para que nosotros podamos usarlos en la iglesia. Nos da don de sabiduría, don de ciencia, don de discernimiento de espíritu, nos da el don de profecía, el don de sanidad, de hacer sanidades, el don de hacer milagros, ¿sí? El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de fe. Pero esto a los que no son esclavos del mundo. O sea que tenemos una gran libertad que Dios nos ha dado, pero debemos aprender a utilizar esta libertad. Hemos sido llamados a ser felices, no infelices. Cuando venimos a los caminos del Señor tampoco es que digamos, no, es que yo llegué a la casa de Dios, ahora yo soy evangélico y todo cambió. No, es que ahora, mejor dicho, yo vivo, es que no me pasa nada. No, hermanos, también vienen las pruebas. Y a veces son tan duras las pruebas de este mundo que queremos apartarnos de Dios. Y regularmente cuando entramos en esa prueba, queremos culpar a Dios de las pruebas y queremos apartarnos y ya no queremos volver. O cuando el enemigo nos toma, nos posee y nos manda a pecar, entonces nos desquitamos con Dios, ya no volvemos. Y eso no es libertad. Eso sigue siendo esclavitud. Libertad cuando tú te sientes libre. Cuando vienen las pruebas y dice por encima de la prueba, por encima de la circunstancia, por encima de lo que venga, no me separaré de ti, Señor. Amén. Cuando nosotros estamos seguros de que en Cristo ya soy más que vencedor. Si tú te caes estando en el Evangelio, hermano, yo te recomiendo: levántate, sacúdete y sigue adelante, porque tú estás en el camino del Señor y tú eres libre, libre, libre. Ya no eres esclavo. Esclavo cuando estabas allá como un borracho sin vergüenza, fornicando, adulterando, perdido allá en el mundo. Eso sí, cuando estabas a toda hora mintiendo, cuando a toda hora no tenías paz en tu corazón porque todos los problemas eran una locura, eso sí era esclavitud. Ahora no, ahora hay esperanza. Y todos los cristianos, todos los hijos de Dios tenemos esperanza. Hay esperanza. Al menos, bueno, yo para cualquier circunstancia, para cualquier situación, yo espero en Dios. Tengo la esperanza y tengo la certeza de que Él soluciona. Me preguntaban varias personas en Colombia: pastor, ¿y usted cómo le hace si usted no tiene un trabajo fijo y la iglesia escasamente produce para los gastos? ¿Cómo le hace usted? Digo, yo creo en Dios. Él soluciona todo. Él lo da todo. Amén. Es cuestión de fe. Y la fe mueve montañas. La palabra dice que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al sicómoro, que es un árbol, le dirías: desarráigate de ahí y plántate en el mar. Si tu fe te fuera tan grande como para eso, el árbol se desarraigaría, saldría de ahí corriendo y se metería en el mar. Pero nuestra fe es tan poca que tenemos que conquistar esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere que tú tengas fe y que le agrades. Y Dios quiere que tú tengas esperanza y que te sientas seguro de que tú fuiste libre el día que entregaste tu vida a Cristo. Si hay alguno de ustedes que no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día para que entregues su vida a Cristo y demuestres a Satanás que tú eres más que vencedor en Cristo y que tú puedes recibir a Cristo y que tú eres libre en Cristo Jesús. Alabamos a Dios. Amén. Pero que qué bueno sería no sentirnos obligados, sino en libertad para amar a Jesucristo con alegría, no prometiendo y viviendo una constante angustia porque prometí y no fui capaz de cumplirle. Ese es el peor esas son las peores esclavitudes que tenemos, el no estar convencidos de que estamos siguiendo a Cristo.
¿sí? El ser de aquí y ser de allá. El ser de Cristo y ser del mundo, eso es lo peor que nos puede pasar porque vivimos en angustia. Si me muero, ¿qué será de mí? Si me muero, ¿qué será de mí? Hoy vino la madre de una chica que estuvo con nosotros 40 días. ¿Sí? Para los que no la conocieron, Nidia estuvo con nosotros 40 días en esta iglesia. Y el 31 de diciembre vino, hicimos un culto muy precioso, enciende una luz. Ella participó del culto, hicimos la oración, hicimos la petición a Dios. No sabemos qué escribió ella, pero el 31 fue domingo y el miércoles ella murió. ¿Martes o miércoles, no? Martes murió. Así de repente, ella vino al culto y todo eso. Y hoy vino su madre a decirnos que ella había tenido como una especie de visión o no sabía qué era, pero lo cierto era que ella, después de muerta su hija, la había visto como en un carruaje, volando. ¿Y qué más era? ¿Qué decía? Que iba al cielo y le decía a ella, mamá, llévame a la iglesia. Y ella le decía a su madre que la llevara a la iglesia, pero ella no entendía qué era lo que le decía a su hija, y lo que su hija en sí lo que le estaba diciendo era, no te alejes de la iglesia, porque es que ella, su madre, la madre de esta joven, se apartó de los caminos, y conoce del Señor desde que nació, porque su padre era pastor. Entonces el mensaje que ella estaba, que su hija le estaba dando, que no era su hija, porque de los muertos, cuando morimos, está destinado para el ser humano que muera una vez y después el juicio. El que ha tomado el camino se va para un lugar que se llama el paraíso, y el que no ha tomado el camino se va para el infierno. No hay vuelta. En mi familia todos esperan dizque reencarnar. Digo, Dios mío, pero si Jesucristo no enseñó a reencarnar, Jesucristo nos enseñó fue resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos destinados a una sola muerte, no a muchas. En la India hay un templo repleto de ratones, pero ratas, una ratamenta pero terrible. ¿Y qué dicen los hindúes? Que esos son sus familias reencarnadas en ratones. ¿Hasta qué punto? Mire, qué miserable vida se han tomado que se comparan a una rata. ¿Ah? Nosotros somos humanos. Nosotros no somos ratas, nosotros no somos micos, nosotros no somos animales, nosotros somos humanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Imagen de Dios nos creó para que nosotros alcanzásemos la luz, la vida eterna, y pudiésemos estar un día de la mano del Señor. Yo no creo que el Señor tenga una ratamenta ahí al pie de sus pies. Yo creo que el Señor quiere tener humanos a los cuales nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Alabamos a Dios? Amén. ¿Alabamos a Dios? Amén. En la actualidad se está acabando el amor a Dios, el amor al Evangelio de Jesucristo. Estamos llevando una constante vida de esclavos del mundo, llevados por las pasiones desenfrenadas que nos están haciendo retroceder. Hermano, yo sé que este camino no es fácil. Y yo siempre le digo a los hermanos, hay libertad para usted. Usted tiene que decidir cómo tomar el camino. Se asombraban en una iglesia que estuve predicando en Colombia, porque yo les decía, en la iglesia, yo les recuerdo a los hermanos la libertad que tienen. Y la libertad que cada uno tiene es que decida qué quiere hacer con su vida. Pero que si va a estar pecando, y en la iglesia y pecando, y en la iglesia y pecando, y en la iglesia y no puede dejar de pecar, pues vaya, peque, váyase para el infierno. Pues si ese es el camino que ha elegido. Pero si usted es de aquellas personas que comienza a luchar por su libertad en Cristo, para que un día cuando estemos en la presencia de Dios podamos ir y decir, Señor, aquí estoy, y Él no nos diga, alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco, sino que Él nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Porque esa es la esperanza de todo aquel que ha sido esclavo y se convirtió en libre. A menos que entreguemos todo por la causa, por el amor a Cristo.
Creo que deberíamos reflexionar así de esta manera, retomar el verdadero evangelio no como obligados esclavos, sino como esclavos libres, que no queremos apartarnos de la casa de nuestro amo, porque sentimos que le amamos con todo nuestro corazón. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Así debiéramos sentirnos siempre, ¿cierto? Amando a Dios. Y yo sé que, vuelvo y les digo, es difícil, porque el mundo jala, las pasiones jalan, los deseos jalan. Claro, eso es terrible. El mundo está ya como perdónenme la expresión, como la jeta de un cocodrilo ahí abierta, a ver cómo nosotros le ponemos apenas la puntica del dedo para absorbérselo todo. Así está el mundo, hermano. Pero si nosotros somos prevenidos, podemos ver el caimán ahí y nos alejamos. El que ve el pecado y se aparta de él no es que sea cobarde, es más valiente el que se aparta del pecado que el que ve el pecado y sale a consumirlo. Alabamos a Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Deuteronomio 15, 12 al 17. Deuteronomio 15, 12 al 17. Antiguo Testamento. Yo se los leo, ustedes tranquilos, se los voy a leer. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieras libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lena y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero le sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Alabamos a Dios. Si tú tienes empleado, ten mucho cuidado con el sueldo de tu empleado. Nunca retengas el salario de tu empleado, porque eso te sirve para maldición. Si tú le debes a alguien, págale. Si tú prometes, cumple. Si tú eres mentiroso, no mientas. Si tú, sea lo que sea que tú sepas que estás haciendo mal, para. Porque ya no eres esclavo del mundo. Ahora eres siervo de Dios. Y los siervos de Dios nos renovamos constantemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos renueve todos los días. ¿Sí? Porque si en una de esas tú mientes y te mueres, te vas al infierno. Aquella mujer de la que hablamos, aquella chica que estuvo aquí con nosotros 40 días y murió, estuvo bregando para venir a la iglesia y el diablo no la dejaba. Llegaba a la iglesia y no encontraba la puerta. Y pues cosa rara, porque por más que se vea, pues se ve la puerta. Ahí siempre han estado los avisitos, no vino a acercarse y ya llegaba y no encontraba la puerta. Hasta que un día encontró la puerta. Encontró que una hermana tenía abierta la puerta y entonces vino. Se arrepintió, tomó el camino. Y su madre dice, ella era muy reservada. Ni siquiera decía cuando estaba enferma. Ni siquiera permitía que la acompañaran al médico. Ella iba al médico, no quería dar motivo de nada. Dice, pero lo bonito es que ella vino a la iglesia y era muy feliz. A partir de ahí era muy feliz. Todas las veces que se venía para la iglesia, venía feliz y llegaba feliz. Increíble, ¿verdad? Entonces decía, la única esperanza mía es que esté allá en la presencia de Dios. Le dije, téngalo por seguro, porque ella dio muestras de arrepentimiento y si era una persona feliz, pues ella salió de la esclavitud en que estaba. Le dio lupus y supuestamente los médicos le dijeron que el lupus es una bacteria, un animal que se come los pulmones, los riñones y luego entra la sangre y mata a la persona. Pues eso no da. Y si le da una gripa, pues ahí sí con eso ya se contagió. Terrible, ¿verdad? Así que tenemos que pensar nosotros que hoy estamos vivos, pero que mañana no sabemos. Nadie ha comprado su vida. Y por esa razón tenemos que salir de esa esclavitud y ser más constantes con Dios. Porque es que somos
de aquellos que estamos ensayando, vivimos ensayando constantemente a ver si nos acercamos a Dios. Encontré mucha gente que yo le decía, oye, ¿qué pasó con su vida? No, yo me alejé de la iglesia. ¿Por qué? No, porque es que ¿el pastor? ¿Y qué le hizo el pastor? No, es que ese pastor, no sé qué, y salía con una cantidad de pretextos. No, es que usted no va a la iglesia por el pastor. Si aquí viniera la gente por el pastor, llevo un mes fuera, aquí no hubiera vuelto nadie. Pero yo los felicito porque ustedes no vienen por el pastor. Ustedes no vienen por la pastora, ustedes no vienen por los hermanos, ustedes vienen por amor a Cristo. Amén. Y eso es lo que tenemos que seguir practicando, el venir buscando de la presencia de Dios, el que aprendamos cada día más y más de Dios, porque no es el pastor el que lo va a llevar a usted a la presencia de Dios, no son las paredes los que le van a llevar a ustedes a la presencia de Dios, es Cristo, es el único que sana, salva, bautiza y da poder. El hombre no. Ustedes serán decepcionados por los hombres, por los seres humanos. Ustedes siempre llevarán decepciones. Por eso la palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Sí? De manera pues que no podemos estar, ay, no es que yo confío en el pastor. No, no confíen en el pastor. Ustedes no saben quién es el pastor. El pastor puede ser peor que ustedes. Ustedes confíen en Cristo y confíen en las enseñanzas que el pastor les trae. Porque el pastor se entenderá con Dios. Eso sí, no se escapará de las manos del Señor. El pastor siempre tendrá que encontrarse un día con Dios y cuando sea para que le diga, alejaos de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco, porque te di ovejas y no les enseñaste. Y de esos hay muchos. ¿Sí? Porque vendrán falsos pastores y falsos cristos que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Vendrán falsos profetas, vendrá falsa gente que solo quiere su dinero, que solo quiere lo suyo para ellos llenar su ego, y de eso está lleno el mundo. Pero ustedes no pueden comparar. El mundo siempre dice, los pastores son ladrones. Cuando a mí me dicen eso, le digo yo que le he robado. No tienen nada que decir. Mi suegra decía eso. Mi suegra decía, ay, es que esos pastores son unos ladrones todos. Y mi hija le dijo, abuelita, recuerda que tu hija y mi papito son pastores. Ah, es que ellos son diferentes. Y yo, no, son pastores. Entonces la cosa es diferente, ¿no? No hay diferencia. Lo que no tenemos es que, lo que no podemos es generalizar, ¿sí? Porque dicen que los evangélicos somos locos. Ah, es que esos evangélicos son locos. Sí, somos locos y qué bueno, porque desde que somos libres en Cristo Jesús, nos hemos vuelto locos por amor a Cristo. Y podemos gritar con libertad, y podemos cantar con libertad, y podemos orar con libertad, y podemos proclamar las buenas nuevas con libertad, porque somos libres en Cristo Jesús. Alabamos a Dios. Así que, amados hermanos, que no sea un pretexto para que nosotros nos alejemos de Dios, que porque tenemos problemas, que porque nos faltó el recibo, para pagarle el recibo. Ay, es que me van a quitar la casa, y yo desde que estoy yendo a la iglesia, me ha ido peor. ¿Sabe que sí? Puede que sí. Puede que sí. Cuando usted comienza a meterse con Dios, es posible que a usted le vaya como a los perros en misa. Usted ve que entra un perro a la misa de los católicos y chiste, 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 y el otro pin, chiste, chiste, y ahí ya sale como balón de fútbol. A la calle sale a pata, ¿sí? O sea, le va como a los perros en misa. Pues a nosotros también muchas veces. Mire, cuando yo estaba en el mundo, bebía, fumaba, decía groserías, eso era, wow, un carácter terrible. Pero todos los fines de semana tenía los bolsillos así, llenos de dinero. Tenía una fábrica de muebles y todos los fines de semana tenía los bolsillos así llenos. Yo gastaba las borracheras a otro. Y eso sacaba pecho. Y todas las semanas iba a hacer la compra del supermercado, ya pues por hacerla nomás, porque casi que ni se necesitaba. La nevera era llena, tocaba empujarla fuerte y correrle bien para que cupiera. La alacena era llena, antes quedaban bolsas por ahí llenas de mercado, cuando no caminaba con el Señor. Pero cuando conocí al Señor, la nevera también se abría. Cuando bostezaba, se abría, porque ya no se llenaba la nevera. La alacena era vacía y ya no se hacía la compra.
Ahora se hacía el diario, todos los días se conseguía para el diario, y hasta que un día no hubo ni para echarle una cebolla a la olla, y wow, ese día ya me preocupó, pero yo confiaba en Dios. Así que era pasando una prueba, una situación, porque yo desde que llegué al Evangelio dije: yo te amo, Señor, yo te amo, no me voy a separar de ti, Señor, yo no me alejaré de ti, Dios mío, hasta la muerte. Pero cuando vino la prueba, a ver qué va a hacer, y se me apareció el diablo ofreciéndome brujería, hechicería, para que mi negocio prosperara. Y mi respuesta fue: si me he de morir de hambre, con mi mujer y mis hijos nos morimos de hambre, pero con Cristo en el corazón. Y se me larga de aquí, le dije a aquella persona. Y al otro día volvió a hacerme el mismo atentado. Y yo le dije a usted que si nos hemos de morir de hambre, mi mujer, mis hijos y yo, nos morimos, pero con Cristo en el corazón, así que lárguese. Ese día ocurrió un milagro. Ya llevábamos varios días comiendo solo garbanzo, pasando una situación y no nos gustaban los garbanzos. Y solo garbanzo era lo que había, eso es la prueba de la pareja. Y todos los días pensando: ¿quién nos presta para el autobús para irnos a casa? Pasábamos una situación fuerte. Pero el día que decidimos que si nos íbamos a morir de hambre, nos moríamos, pero con Cristo en el corazón, ese día ocurrió un milagro. Me llamó un cliente, me dijo: Edgar, venga que quiero mandarle a hacer a usted unos muebles. Le dije: no, si yo estoy en una situación que no tengo ni para el bus. Yo: no, consiga para el bus que yo aquí le doy. Tenía una deuda que no la pagaba en 2 años. Ya me iban a embargar la nave donde tenía mi maquinaria, era propia, teníamos maquinaria, teníamos la casa, teníamos el coche, todo estaba más perdido, debíamos más de eso. Pero mire, ocurrió un milagro. Ese día este hombre me dio unos cheques para que fuera a cubrir un poco de cosas, sobreabundó el trabajo, y lo que no pagaría yo en 2 años trabajando como mula, lo pagué en 3 meses. ¿Cómo? Yo no supe ni cómo lo pagué. Fue un milagro de Dios, porque cuando nosotros nos apartamos de la esclavitud y entramos en el amor, en el cobijo de Dios, Dios hace milagros, Dios hace cosas sobrenaturales. Cuando le creemos a Dios, nunca más vuelve a faltar en nuestra alacena comida. Desde ese día jamás nos ha vuelto a faltar en nuestra alacena la provisión. Nunca han faltado los milagros de parte de Dios, y eso ya hace bastantes años, pero jamás el Señor nos ha desamparado. Pero ahora ya no era esa opulencia, ahora ya no eran los bolsillos llenos para beber, porque ya no necesitaba para beber, ¿sí? Ahora ya no necesitaba estar ostentándole a nadie. Entonces Dios va dando de acuerdo a la provisión que usted va necesitando, pero nunca le dejará ni nunca le desamparará. Alabamos a Dios. Démosles aplauso fuerte al Señor. El asunto es cuánto amas tú a Dios. ¿Vale la pena para ti el esfuerzo? ¿Te sientes esclavo forzado o esforzado? Porque el mérito está en lo que tú sientas y hasta donde quieras llegar. Que la gente te vea y reconozca un verdadero siervo de Dios. Que de verdad, un siervo que le sirve a Dios y no que le sirve al mundo. Y ahí es donde está la decisión. Tú decides en tu libertad si tú vas a ir delante de la presencia de Dios, si anhelas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, o simplemente quieres tener la marca del 666. La decisión es tuya, porque Satanás viene como león rugiente mirando a ver a quién devora, y la venida de Jesucristo está a las puertas, pero lo que tú hayas decidido será lo que te vas a llevar. Cuando Cristo venga por la iglesia, muchas iglesias quedarán intactas. Si se va uno, es uno. Si se van dos, pero las iglesias van a quedar llenas por la tibieza del corazón de la mayoría del cristianismo de hoy en día. ¿Y qué va a pasar con esta gente? O toma la decisión de ser esclavo de Satanás o libre en el Señor. Porque después vienen las torturas, la persecución, las guerras terribles, y donde va a haber hambre de verdad. Y usted decide a quién sigue. Porque el gobierno lo va a capturar como si fuese un animal. Y lo va a llevar y lo va a torturar. ¿Para qué? Para que niegue a Cristo. Y le van a decir: niegue a Cristo, y lo soltamos. Niegue a su Jesús y le damos libertad. Pero ¿cuál libertad? La de vivir eternamente en el lago de azufre y fuego.
Porque después de que usted niegue a Cristo como su Salvador, ya no hay vuelta. Ya ahí ya no hay el cuento de que Señor, yo te prometo, y usted le incumple ahora, y Él vuelve y le recibe, y usted le dice, Señor, perdóneme, yo pequé, y el Señor le dice, sí, yo lo perdono, pero no lo vuelvo a hacer. No, no, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y vuelve uno y peca, y el Señor, ay, Señor, perdóneme. No, ya en aquella época ya no habrá chance. Ya el Señor se ha ido. Ya no queda sino la esperanza de que usted, por sus méritos, por su esfuerzo, pueda ir a la presencia de Dios. Entonces va a ser más terrible. Si tenemos ahorita la oportunidad de ser libres y caminar de la mano del Señor, pues aprovechemos esa libertad. ¿Para qué esperar a que Cristo venga y quedarnos y empezar a sufrir cuando ahorita tenemos la oportunidad de aferrarnos más a Dios y un día cuando venga Cristo, ir a su presencia con Él? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Alabamos a Dios? Amén. Filipenses 3, 4 al 21. Filipenses 3, 4 al 21. Yo se las leo. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Filipenses 3, 4 al 21. Escuchen y yo se las leo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo he hecho por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es en Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, decía Pablo, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Alabamos a Dios. Nos pegamos a veces tanto de las cosas, sufrimos tanto porque se dañó el televisor. Ay, ¿ahora qué voy a hacer para ver la novela? Uy, no, sí que ve gente en Colombia pegada a las novelas y conocedores de Cristo, pero dejan el culto por ir a las novelas. O sea, ya se están cauterizando, y esos son los hermanos tibios. ¡Ay, qué angustia! Porque ahora el sofá se rompió. Hermano, pues póngale ahí una telita, póngale una sábana, que ahora se acostumbra a echarle sábanas a los sofás donde están roticos. Todo se hace un problema, hermano. Pablo, aló, aquí con yo, ya con quién, aló. Ahora sí, bueno, hermano, muchas veces nos preocupamos tanto por las cosas que no tenemos paz en nuestra vida. Si perdemos un empleo, ay, lloramos, nos lamentamos, Dios mío, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Usted cree en Dios?
Si usted cree en Dios, Dios le dará algo mejor. La palabra del Señor dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sí? Mi esposa comentaba la semana pasada, para que vean que sí la estuve viendo, ella decía, y yo le decía al Señor, por favor dame otro lugar así como este, y pum, el Señor le dio. Pero ella era de las que cuando perdía un empleo llegaba llorando, o por lo regular yo iba a recogerla, ay amor, ¿y qué pasó? ¿Qué le sucedió? Me preocupaba. Perdí el empleo, me echaron. ¿Y qué? Sí, pero tú tan tranquilo. ¿Tranquila? Tenemos al Señor, ¿por qué preocuparnos? Pero ¿y ahora de qué vamos a comer? Pues de la comida. ¿Y quién nos va a dar? El Señor. Nunca nos falta el Señor. Con empleo, sin empleo, nunca nos falta. Porque Dios usa. ¿Ve? Entonces esa es la cosa. Ella aprendió y ahora sabe pedirle al Señor y sabe que de donde la echen es porque Dios tiene algo mejor. ¿Verdad, Margarita? Dios siempre da algo. Pero tenemos que pensar en que tenemos que dejar de ser esclavos de las cosas del mundo. Porque todo lo del mundo es efímero, pasajero, se acaba. Usted puede, yo creo que muchos de ustedes dicen, yo una vez tuve mucho dinero. ¿Y qué pasó con todo dinero? Se acabó. Ah, es que es efímero. Cuando comenzaron los televisores, ¿se acuerdan que salían unos cosos así gigantes, Motorola con unos baffles al lado y lado? Eran unos televisores gigantotes y la pantalla al final era chiquita. Todo el mundo quería tener un televisor de esos y no había sido uno solo en el barrio donde nosotros. Y nosotros queríamos un televisor de esos. Hoy en día existe un televisor de esos, no existe. No, eso es una reliquia. Hoy en día existen que ya no son de plasma, sino ahora son de no sé qué, son más delgaditos. ¿Sí? Si le cae en la cabeza sí se lo plasma, ¿no? Pero ahora ya es cada vez más delgadito. Ahora es una pantallita de nada, ahora es de LED. ¿Sí? Ahora es LED. Es una pantalla de nada. Y la tecnología va pasando y nosotros éramos sufriendo por lo que se había acabado, por lo que se había dañado. Y hoy en día no existe, no se necesita. Cuando salió el móvil, que era una cosa, una panelota, eso parecía un walkie-talkie. Control, aquí, y teníamos que sacarle la antena y lo cargaba uno aquí y eso andaba uno así. En medio del lado, porque cargaba una semejante panelota. ¿Existe? No existe. Y nosotros sufríamos por eso. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que todo el pasado se ha muerto. Y la palabra del Señor dice, permite que los muertos entierren a sus muertos. No vivamos de la esclavitud, no vivamos de lo que pasó. Vivamos del presente, vivamos el ahora. Vivamos el que estamos en las manos del Señor y que Él nos abraza, que Él nos apoya, que el Espíritu Santo está ahí para que lo que tú le pidas. Ay, es que yo perdí el amor de mi vida. Lo perdió, señora, señorita, lo perdió. Pero eso ya ahora es otro cuento. Es que se murió mi perro. Sí, a mí también se me han muerto varios perros. Y no ha pasado nada. Ahora tengo otros dos más bonitos. ¿Ven? O sea, no hay que pegarnos tanto de las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son efímeras. Hay que vivir libres de todas estas cosas, porque mucha gente no se puede ni morir pensando en que, ay, y ahora aquello y aquello otro y aquella riqueza. Muchos ricos no se pueden morir de pensar a quién le van a dejar eso. No, y ahora el peor de todo se va a quedar con todo. Ahora, y no pueden morirse, y sufren y sufren y sufren hasta que ya viene la muerte y dice, no, usted que va, camine, que va para el infierno. Y lo engancha y lo lleva, ¿sí? Y hay tanto sufrir. Tantos aquellos tratando de hacer fortuna, luchando por hacer fortuna. Ay, es que tiene que ahorrar para cuando sea viejo. Pero ¿si acaso usted sabe que va a llegar a viejo? Claro, hay que aspirar todos los días como si fuésemos a vivir 1000 años, pero tenemos que pensar como si hoy fuese el último día. ¿Ve? Y hay que ver esa gran diferencia, porque si no, nos convertimos en esclavos del mundo, esclavos de las circunstancias. Creo que el gloriarnos de la carne solo es vanidad del cuerpo, y esto es efímero, esto es pasajero. Pero si podemos gloriarnos, deberíamos de gloriarnos en aquel que entregó su vida en la cruz, en Cristo Jesús. Sentir la gloria de Dios para nuestra vida y decir, Señor, qué bueno, tú me has dado libertad para conocerte. Y ahí es donde tenemos que ser felices y ahondar más en el Señor, aprender más en el Señor, saber que verdaderamente vale la pena amar a Cristo y quitar toda raíz de amargura.
Quítese de vuestro rostro, dice la palabra, toda amargura, toda maledicencia, toda tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, Angelito, hay que ser felices, ¿verdad? Ese es un muchacho fiel, gloria a Dios. Aquí lo tenemos desde siempre y ahí ha estado. Todo ser humano tiene derecho a tener sueños. Pero ¿hasta dónde dan tus sueños? ¿Tus sueños dan para que puedas ser feliz? Yo creo que todos deberíamos de tener un sueño muy grande. Ir a la presencia de Dios. Pero la mayoría de los sueños del ser humano es tener una buena casa, tener un buen coche. Y todo, yo creo que todo se nos ha pasado por la mente si tuviese una mansión, ¿cierto? Una mansión grande con piscina, balcones allá. No piensen eso porque la limpiada es tenaz. Eso es muy grande y eso, la limpiada ocupa mucho tiempo. ¿Sí? ¿No habían pensado en eso? O tener un buen carro, el más caro del mundo. Los impuestos son más costosos, los repuestos son más costosos. Entre mejor carro tenga usted, más problemas tiene. Y en eso no pensamos, ¿sí? Y si tenemos sueldo de limpiar el suelo, pues, y si no sabemos hacer más nada, pues felices porque limpiamos suelos. Pero hay gente que limpia suelos, no sabe hacer más y están inconformes, bravos, enfadados porque, ay, esa vieja desgraciada se quita las chanclas todos los días y lo deja ahí, o pasa el perro ese chandoso y me deja sucio. Señora, si no fuera por el perro chandoso ese que le deja sucio, no la contratarían, ¿sí? Si no fuera porque esa vieja desgraciada, como le dice, deja las chanclas ahí tiradas, no la utilizaría porque ella necesita que usted le limpie y que le quite eso. Y muchas veces nosotros estamos tan inconformes. Uy, esa vieja debería morirse ya me tiene harto, siempre me está insultando allá. Pero si no fuera por esa vieja desgraciada que todavía vive, ya no tendría empleo. ¿Sí? ¿Quién la estaría utilizando? Hasta estaría aguantando hambre. Pero el Señor le mantiene su viva ahí. Se le mantiene la vieja desgraciada viva. Se la mantiene viva, para que no se le muera. Y usted maldiciendo a la pobre vieja. Uy, ojalá se muera, uy, no es que ya me tiene harto de tanto limpiarle popó. Si no fuera por la popó que usted le limpia, usted no tendría para comer. Entonces siéntase feliz. A veces nos esclavizamos en el empleo y es por eso, porque no apreciamos lo que estamos haciendo. Si usted hiciera las cosas con amor, usted sería libre, pero nos volvemos esclavos del trabajo por eso. No apreciamos. Ay, es que están atendiendo a esa gente viene y revuelca la ropa. Yo decía a Elisa ayer que pasamos por el SPY y digo, yo esto no lo tendría ni por venganza. Que venga un poco de viejas desgraciadas y me revuelque toda la basura, la ropa. Eso viene y cogen todo y tira. Y viene la otra vez, doble y acomode. Y al momentico viene y pasa otra y ¡uy, Dios mío! Pero mire, lo hacen con amor, ¿saben? No son esclavos de eso. Aprenden a doblar ropa y saben que su trabajo es doblar ropa y que por eso le pagan, no se enfadan. Sí, porque yo me he puesto a mirar y ahora esta mujer se va a poner brava si acaba de doblar eso. Y pasa una señora y, no, esto no me gustó. Y lo deja ahí. Ella vuelve y coge la prenda, vuelve y la doble. Pero no le dice nada, ¿sí? Eso es lo que tenemos que apreciar de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia con que Él nos ha puesto, nos da paciencia. Es que esos son los premios de estar con Dios. Nos da una paciencia para nosotros apreciar lo que tenemos. Si usted ama lo que hace, usted vivirá feliz. Si usted cuida a un viejito y el viejito está cagado todas las veces, perdónenme la expresión, y tiene que limpiarlo, por eso le contrataron. Para que lo limpie, para que no huela feo. ¿Sí? Pero dígale, Señor, por favor, quítele esa diarrea y manténgamelo vivo, porque donde le siga la diarrea se va a morir el viejito y usted se queda en la calle. ¿Ve? Entonces hay que aprender a vivir no en esclavitud sino en libertad, amando lo que estamos haciendo. Y cuando vengan a la iglesia, vengan con ganas, ¿sí? Con ganas de que verdaderamente venimos a aprender del Señor, de que este es el lugar de preparación para ir al reino de los cielos. Esto no es más. Yo no los voy a salvar, yo les enseño para que ustedes vayan a la presencia de Dios si quieren. Yo les enseño cómo gozarnos, cómo pasar rico en la presencia de Dios, cómo cantar, cómo adorar, cómo vivir bien en libertad. Pero más no puedo hacer,
La decisión es suya. Usted decide si ama a Dios, si se sale de la esclavitud, si quiere vivir bien. Eso es su decisión, no la de nadie más. Pero si usted vive así todo cariamargado, todo carepuño, ¿te acuerdas que yo les contaba de 2 hermanas que tenía aquí carepuño? Bueno, cuando estábamos en San Sebastián, las 2 hermanas carepuño. Y había una que era bien carepuño. Aquí hay familia de ella. Y la niña, tenía una niña chiquita así, y la niña también llegaba así. Y era la mamá, pero era que era increíble, era la foto. La niña pequeñita era la foto de la mamá. Y llegaba ella, buenas tardes. Buenas tardes, más. Y la niña, y eran las 2 así. Y tenía una más feliz, y ella era así. Y a medida que ella fue aprendiendo, que se fue saliendo de la esclavitud, iba cambiando. Y la niña también, la niña pequeña ya se alegraba. Hoy en día aquella carepuño están disque de pastores en Estados Unidos. Cambió. Y la niña que era amargada canta ahí en la alabanza. O sea, se zafaron de la esclavitud. Y la otra carepuño me llamó la semana pasada, porque la otra carepuño, cuando yo hablaba de la carepuño, ella decía, ella era así, amargada, y de pronto iba cambiando. Y hasta que el rostro le cambió, y ya era una nueva criatura. Un día yo hablé de las carepuños y se paró la hermana y dice, no, pastor, pero yo ya he cambiado, ¿no? Y ella sabía que era por ella, ¿sí? Y la semana pasada me llamó para decirme, pastor, estoy en una iglesia, quiero que me aconseje. Y dice, ay, pastor, es que hacer comparación, es que no he podido, pastor, es que allá nos amarga la vida, ese pastor nos amarga la vida, ese pastor nos pone unas... Yo, ¿cómo así? ¿Pero qué tú haces? ¿A dónde se metió usted? Entonces, precisamente, pastor, y nos dice que si nos vamos de ahí, que si renunciamos al cargo que tengamos y nos vamos a ir de la iglesia, que tenemos que quedarnos ahí en la iglesia obligados 6 meses sentados. Bien, está loco ese hombre, porque nosotros no estamos para amargarle la vida a las ovejas, sino para hacerlos felices. Los pastores estamos para alegrarle la vida a las ovejas, no para amargarle la vida. Entonces es tremendo. Le dije, pero no tendrá otra vez la carepuño, ¿no? Dijo, no, pastor, hasta allá sí no voy a volver. Entonces es tremendo. Tenemos que cambiar. Nosotros decidimos si nosotros cambiamos o no. Pero haz que tus sueños se cumplan para la gloria de Dios. Vive feliz, aprende a vivir feliz. Ya no eres esclavo. Los esclavos sí pueden vivir tristes, aburridos. Pero usted ya no es esclavo. Usted es un hijo de Dios, el cual fue llamado de la oscuridad a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Y para endulzarles más la palabra que les traigo hoy, ¿sabe que les traigo dulces? Pues a la salida les voy a dar dulces. Así que está buena la cosa. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos sobre los pies, vamos a hablar con el Señor. Desde el principio Dios nos dio libertad. Así que tenemos que aprovechar esa libertad para nuestro cambio. Aprovechar esa libertad para nuestro cambio. Que la palabra de hoy no sea motivo para que usted no vuelva, sino al contrario, motivo para seguir viniendo. Hoy no les dieron la bienvenida a quienes vinieron por primera vez, ¿no? Simplemente dijeron que los pusieron a ayunar. Pero sería bueno saber cómo, decía en mi tierra, unos campesinitos, yo quisiera saber cómo se llama tu nombre. ¿Quiénes vinieron por primera vez hoy? A ver, levante la manito así, los que vinieron por primera vez. ¿Ninguno? ¿Tú viniste por primera vez? No, ella ya había venido. ¿Tú ya habías venido, cierto? Mi primer domingo. Este es tu primer domingo aquí. ¿Cómo es tu nombre? Arly. ¿Arly? Sí, ¿Y cómo le decimos? Bienvenida, Arlyn. Arlyn. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? Arly. Arlyn. Sí. Sí, yo estaba diciendo bien. Arlyn. Bienvenida, Arlyn. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos han venido otros domingos? Todos han venido otros domingos. ¿Hay alguna carepuño aquí? No hay carepuño. Así que vamos a cerrar los ojitos. Vamos a hablar con Dios. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Cierra tus ojitos, hablemos con Dios.